presento nuevamente con ustedes. Vamos a empezar nuestra presentación. Mi nombre es Alfonso Olivares Moreno. Mi correo es alf21ares, no Aries, Ares, @gmail.com. Y vamos a dar principio. El eje del curso es tecnología informática con mentalidad informática. ¿Por qué hago esta insistencia? ¿Por qué hago este énfasis? Porque en muchas ocasiones la mentalidad nos traiciona y entonces utilizamos, por ejemplo, una hoja de Word o de cualquier otro programa de procesado de texto como si se tratara de una máquina de escribir y no nos servimos de la informática. La estamos manejando un instrumento que es concretamente un instrumento hecho, concebido para la información, lo estamos manejando con una mentalidad mecánica, es decir, una mentalidad analógica. Ahí tenemos que hacer una distinción. Una es la mentalidad informática, que espero que hoy nos quede muy claro en qué consiste, y otra es la mentalidad mecánica, analógica. La mentalidad analógica procede por causa y efecto de modo lineal, como en una línea que imaginemos en el espacio o que trazáramos en una hoja, ponemos como si fueran fichas de dominó formaditas, veríamos la causa en el punto anterior al posterior. En la primera ficha que tira a la segunda que le pega a la tercera, a la cuarta y así sucesivamente. Así es y así funciona la mentalidad analógica, la mentalidad mecánica. Es una mentalidad basada en un orden lineal de causa y efecto. En cambio, la mentalidad informática concibe las cosas como sistema, de una manera radial, en donde hay un centro de convergencia y una serie de líneas convergentes de información que conducen a ese centro. ¿Se pueden imaginar una esfera, por favor, con un centro perfecto? En el mero centro de la esfera, ¿se lo pueden imaginar? En la pantalla de su mente, imaginen ustedes ese centro. Ahora tracen ustedes desde ese centro todos los radios, o sea, todas las líneas que unan a todos los puntos de la esfera. ¿Se lo imaginaron? ¿Sí lograron imaginarlo? Perfecto. Esa es la mentalidad informática, la que tiene en cuenta una gama de datos. Pero para un escritor, ¿de qué manera opera esto? Para un escritor, entre menos datos, a menos datos claros en el escritor, es mayor el descontrol de desarrollo y menor la estructura de su texto. Aquí está lo primero que necesita un escritor para desarrollar su mentalidad informática. Debe tener un sistema de archivos por clasificación, contar con todos los sistemas de navegación que le permitan no solamente la web, no solamente la internet, sino su propio texto y su propia computadora, sus propios archivos. Debe contar con sistemas de seguimiento establecidos. Debe contar con sistemas de combinación y estructuración de datos. Debe contar con sistemas de control de flujo e integración. Y finalmente, las relaciones intertextuales. Les aseguro que un escritor así piensa. Un escritor que crea una obra maestra, crea una verdadera enciclopedia en una sola obra. Una obra literaria, un trabajo literario, responde a cada uno de estos principios. ¿Qué es lo que necesita el escritor como apoyo? Necesita consultar archivos de lluvia de ideas. Ahí está lo de las tarjetitas tiradas. Se me ocurrió una idea, la apunto en una tarjeta y va a su lugar. Entonces todas las ideas las va acumulando y necesita forzosamente un sistema
de archivo para consultar sus ideas. Siguiente punto, este es muy importante. El escritor necesita acceso más ágil a su información y muchas veces el acceso a la información es muy lento. Si yo tengo una nota, estoy escribiendo una nota, una novela, perdón, y tengo una nota sobre un personaje en un fajo de papeles de este tamaño, de este volumen, de este grueso, pues voy a tener que estar buscando una por una. En el caso de la computadora, y anótenlo por favor, basta con que yo haga Alt, Tab, y yo puedo cambiar de ventana a la ventana que yo quiera. Y puedo ir y venir, y de ahí a mi escritorio, y de ahí a donde yo quiera. Realmente esto es súper útil. ¿Me explico? Y todo lo que tuve que hacer es manejar dos botones, dos teclas de la computadora. Alt, ALT, y la tecla Tab. La tecla Tab es la que se encuentra con dos flechas encontradas en sentido contrario. Cuando yo manejo esto, yo tengo acceso a todas mis ventanas y puedo estar abriendo ventanas de consulta. Esto va a ser fundamental para que yo pueda tomar este curso y hacerme realmente todo un beneficio de este curso. ¿Por qué? Porque si no, no voy a poder consultar, y si no consulto, volvemos a lo que estábamos diciendo hace rato, que me van a faltar datos que enriquezcan mi trabajo literario. ¿Qué necesita un escritor? Consultar datos internos, en eso estábamos, y por eso lo de el control de Alt, Tab, pero también necesita ir a la web, necesita ir a Internet, y en la Internet solicitar la información, googlear pues la información que requiere para resolver un determinado asunto de lo que está escribiendo. Entonces, ese tipo de navegación solamente es posible con la computadora, no era posible con el sistema de las hojas, pero precisamente por eso todos los escritores tienen una biblioteca enorme, una biblioteca monumental. El conocimiento es un árbol que tiene un tronco, tiene ramas y tiene hojas. El conocimiento es universal. Entonces, no existe un escritor, novelista, poeta o ensayista que se invente a sí mismo de la noche a la mañana, ni que invente la realidad. Todo escritor tiene un antecedente, tiene un background, tiene una serie de referencias que lo preceden. Entonces, la cultura forma parte de la cultura, de una corriente de conocimiento, de una corriente de costumbres, de una corriente de pensamiento y de creaciones. Otra cosa que necesita el escritor es intercambiar líneas y párrafos. Eso antes costaba muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque cuando un escritor estaba trabajando con tinta, tenía que usar una cobertura para, o tachar de plano para poder reescribir. Eso es lo más impresionante de los escritores que son los notables de la historia, que ellos no borraban, muchos de ellos no borraban, o algunos escribían a lápiz. Hoy no necesitamos eso, nosotros podemos intercambiar líneas y párrafos. Necesita un método de control de palabras repetidas. Entonces, ahí en su herramienta tienen ustedes su control de palabras repetidas mediante una herramienta específica y una extensión que se le puede poner al programa.
Necesita controlar su formato, su ortografía, llevar un control de sinónimos, un sistema de archivos para cada trabajo. Y ahí es donde vamos a ver de qué manera es que funciona el sistema de archivos. Necesita dar dirección a las capas de información. A veces un párrafo en una sola descripción me está hablando de una época, me está hablando de un país, me está hablando de una ciudad, me está hablando de un personaje y me está hablando de un grupo social representativo de una condición socioeconómica muy específica. Y es sorprendente, en un solo párrafo me está hablando de toda una gama de realidades. Por eso es tan rico leer, ¿no? Porque cómo se entera uno de tantas cosas y cómo esto se expande. Otra cosa que necesita es la consulta inmediata de datos en la web, eso ya lo vimos, crear rutas de tratamiento de un párrafo. Vamos a suponer que el escritor estuviera escribiendo un párrafo sobre el gótico, el arte gótico, en el presente, porque le encargaron que escribiera un artículo, por ejemplo, del neogótico de Santiago Calatrava. Santiago Calatrava es un arquitecto en español que tiene obras monumentales, entre otras, pues el aeropuerto de Barajas, ¿verdad? Entonces tiene que escribir un artículo sobre el Santiago Calatrava. Ok, ese es el final al que tiene que llegar, pero tiene que establecer una ruta de tratamiento. Y a lo mejor tiene que empezar por Aristóteles. Tiene que manejar la información de Aristóteles. Tiene que analizar el pensamiento de Rudolf Steiner, que tiene tanto que ver con el arte, con la filosofía y la agricultura y tantas cosas. Es monumental. Tiene que ver con Platón. El arte griego para desembocar al gótico. Entonces, aquel tratamiento le va a quedar monumental. Pero obviamente, al manejar todos estos datos, se va a crear una estructura. Esa estructura va a incluir época, marco de ideas, experiencias humanas en la historia, una geografía, un entorno inmediato. Y todo eso para crear una historia, un artículo, no importa, una poesía, un cuento, no importa de qué se trate lo que estamos escribiendo, que incluya una línea de acción, una historia y un nivel de conocimiento que llegan a un clímax y tienen un cierre. Aún un artículo periodístico, un buen artículo periodístico, tiene su parte de clímax, tal como estamos viendo en esa gráfica. Mediante los recursos de la informática, aquí viene lo bueno. Necesitamos nosotros un sistema de archivos, pero yo veo muchos escritorios llena de muchas cosas. Nada está clasificado. ¿Por qué? Porque estamos usando la computadora con una mentalidad analógica, mecánica, no con una mentalidad informática. Una mentalidad informática es esto. Ahí tienen ustedes un sistema de archivos con triple A, triple B, triple C, triple cada una de las letras del alfabeto hasta llegar a la Z. ¿Y qué pasa? Que con esto nosotros podemos dentro de estas carpetas tener otras carpetas, pero siempre vamos a tener la información a la mano, porque toda la información está clasificada de estas carpetas. Va a ser para que aprendamos a manejar esta herramienta de la cual no nos servimos como escritores. Yo voy a escribir una historia cualquiera y necesito un concepto de personaje. Necesito saber cuál es el espacio-tiempo de ese personaje. Bueno, cuáles son sus experiencias.
ese personaje cómo concibe el mundo, cuáles van a ser sus transformaciones dentro de la historia, cuál es su representación de ese personaje en términos textuales, o sea, en términos poéticos. ¿Cómo lo voy a hacer visible? Mediante las letras a ese personaje. Y finalmente, ¿qué de todo eso es lo que va a conectar al lector? Es necesaria una tabla de época. En la tabla de época nosotros tenemos que está la época, pero está su representación en términos de ideas vigentes, está la armazón histórica de la experiencia común a todos en esa época, cuál es la geografía de esa época, cuáles son las costumbres, la ropa y los lenguajes. Entonces, todos estos datos van a dar riqueza, le van a dar espesor a mi texto. Luego, ¿cómo voy a manejar la trama? ¿Qué voy a poner al inicio? ¿Cuál va a ser el eje del desarrollo? ¿Cuál va a ser la curva dramática? ¿Cuál va a ser el clímax? ¿Cuál es el remate final? Si yo no tengo una idea clara con una tabla así, difícilmente voy a poder mantener el control. Esta es la tabla de personaje. Su identidad. Bueno, ¿y ese personaje qué es lo que le da identidad a ese personaje? ¿Cuáles son sus acciones características? ¿Cuál es su discurso? Su apariencia y su gesto, su entorno. Todo eso lo define. No nada más lo que se ve en la superficie. Porque lo que vemos en apariencia es la apariencia. Pero desconocemos. ¿Y qué es exactamente lo que le da identidad a esta persona que estoy viendo, a esto que estoy viendo yo aquí? Todas las personas se han dado cuenta, tenemos un discurso, algo que caracteriza nuestra manera de ver la realidad. Tenemos una apariencia y un gesto, el entorno, algo que nos rodea, empezando por la ropa. Y luego dónde y cómo vivimos. Es parte de nosotros. Si quieren conocerse a sí mismo, cada uno no tiene más que ver su casa. Y todavía si se quiere conocer mejor, no tiene más que ver su recámara. Y ahí se da cuenta de cómo realmente es. No cómo se imagina, sino cómo realmente es en la vida. Entonces, este tipo de cosas las menciono porque el escritor tiene algo de antropólogo, definitivamente. Si no es antropólogo, un antropólogo artista, sencillamente no puede llevar a cabo la descripción de un personaje. Tiene que convertirse en un antropólogo de la realidad. Vean ustedes una obra, el ensayo sobre la ceguera de Saramago. Vean ustedes, y ojalá hayan visto la película también es excelente, como está adaptada. Vean ustedes en esa obra la antropología que él lleva a cabo, el estudio antropológico de cómo reaccionamos los humanos en situaciones límite. Y es verdaderamente fascinante. Este mundo, por eso es que nos llama, por eso es que estamos aquí. Esto es lo que realmente, esta magia es la que nos convoca. Pero a esta magia no podemos tener acceso si no seguimos un camino disciplinado. Y ese camino disciplinado está en saber todas estas cuestiones. El personaje, en mi historia, va a tener ciertas acciones. Pero no todas pueden ser igual. Tengo que elegir una que sea muy característica. Va a ser la 1, otra, la 2, una más, la 3. Y luego, ¿cuáles van a ser sus acciones repetitivas?
y sus palabras repetitivas, en las que insiste e insiste e insiste, como si estuviera platicando consigo mismo, como en una especie de monólogo colectivo. No importa con cuánta gente esté, y siempre está platicando de lo mismo. Se dice, es monotemático. Bueno, así es mi personaje, pues así lo anoto. ¿Sí me explicó? A la hora de estar elaborando mi tabla. Luego, tablas para dirección de contenidos del texto. El personaje, dijimos, tiene espacio-tiempo, experiencias, concepción del mundo, tiene transformaciones, representación textual, etc. ¿Cómo llenar esto? Por ejemplo, tenemos un personaje. Todo esto es ficticio. Carlos se llama el personaje. Vive en el año 2050. Ha estado en cercanía, en proximidad a la muerte 2 veces. Tiene una concepción del mundo trágica, amarga. La transformación que sufrió es que del optimismo se fue a lo trágico. Pero esto me da un asunto muy interesante, porque en una de esas, en esta columna, si yo aprovechara eso, ¿qué tal que lo ponemos medio bipolar? Salta del optimismo a la depresión. El lenguaje es incisivo, sin concesiones. Es lógico, aquí me estoy dando cuenta que este escritor tiene ya tiene concebido al personaje, porque el lenguaje incisivo es propio de una persona con una experiencia como la de él, de cercanía a la muerte 2 veces. Nadie está a punto de morir 2 veces y luego va a hablar con florecitas, ni muy rosita, ¿verdad? Ok. Entonces tiene un lenguaje incisivo y sin concesiones. Y luego de todo esto, ¿qué conecta al lector? Pues resulta que ocurre aquí algo muy interesante. La identificación del momento trágico, y que está relacionada con el año 2050. ¿Por qué el año 2050 tiene un atisbo, un anuncio trágico? Porque por lo pronto, en el año 2050, todos los que ahorita son chavitos van a ser ancianos. Y no se está previendo, muy bien que digamos, qué cosa se va a aplicar como solución para un problema de esa naturaleza, en donde de repente el reloj de arena se invierta y todos los que ahorita son chavitos van a ser ancianos. Entonces, algo de trágico o de dramático, por lo menos, tiene el año 2050. En una palabra, toda obra narrativa, poética o ensayo es una síntesis artística de información. Y ahí tienen los datos: época, lugares, costumbres, esquemas de pensamiento, grupos sociales, filosofía. En una palabra, a través de una narración, el escritor comunica a los lectores un mundo vivo. Los escritores no se inventan, el artista no se puede inventar. Creo que nadie se puede inventar. Algo tiene que ver lo que hacemos con nuestra genética y algo tiene que ver con todos nuestros antecedentes, nuestras condiciones, nuestro contexto y con muchas otras cosas. Es una conjugación de factores en la vida para que seamos. Entonces, los grandes escritores no se inventan. Sin embargo, fíjense que actualmente nosotros vivimos en un auge de la industria editorial y de la industria particularmente de la narrativa. Nunca hemos tenido una producción tan grande de argumentos, tanto para televisión, programas de internet, programas de tipo telenovela de internet, programas, películas de cine, libros, publicaciones en internet, etc. Entonces, a fin de cuentas, ustedes están aquí no necesariamente porque
tengan la pretensión de ser grandes escritores. Basta con que fueran lo suficientemente buenos escribiendo como para poder tener una autonomía económica mediante la escritura en la gama tan rica que hay de la industria de la narrativa. La industria narrativa la llamaría yo. Una persona que lee, una persona que tiene acceso a diferentes narraciones, encontrando en cada una de esas narraciones algo de su propia vida, se conoce mejor a sí mismo y logra integrarse más. Vamos a analizar entonces directamente, bueno, ¿y cómo se le hace ya, ahora, para escribir? Vamos a ver esta presentación, que se llama Narratología, apuntes de una teoría de la narración. Y vamos a ir viendo, todo relato, todo es relato. En principio era la narración. Aquí está parafraseando aquel texto bíblico que empieza precisamente con esas palabras. Y en el principio era el verbo. De alguna manera, la misma Biblia, en esa frase, el Génesis, el primer libro de la Biblia, está haciendo alusión a la narración. El verbo es la palabra. Y la palabra cuenta, nos cuenta. Todas las narraciones tienen estructuras comunes. Y la narratología es el ámbito de los estudios literarios que estudia la narración en sí misma. Aristóteles, como ustedes saben, escribió un texto que se llama Poética, y en él analiza el concepto de fábula. Aquí lo tienen en griego, y que es una estructuración de los hechos. La fábula es la elección, en el penúltimo punto, ven ustedes, es la elección entre las variantes de un suceso. La poética se encarga de cómo se estructura, es la ordenación artística de los hechos. Una cosa es el suceso y otra cosa es cómo se cuenta. Un trabajo que confunde fácilmente el suceso con la forma de contarlo. El cómo suceden las cosas no necesariamente es cómo se cuentan. No confundamos el suceso con la manera de escribirlo. Porque a veces la manera de escribirlo puede traicionar al suceso. O el suceso resulta tan superficial que todo lo que diga yo sobre él, pues no va a tener, a fin de cuentas, chiste. ¿Sí me explico? Tiene que empatarse tanto el suceso como la manera de escribirlo. La lengua reproduce la realidad. El que oye, lee, entiende y reconstruye la realidad. Literal, reproduce. El acontecimiento renace en forma de discurso. Aquí tenemos unos conceptos que vamos a ver el día de hoy. Mimesis, imitación de la realidad. Cuando se habla de la imitación de la realidad, no necesariamente quiere decir que sea una reproducción mecánica de la realidad. O que la realidad nada más sea esta, la que estoy aquí. Volvemos a lo mismo, lo que estoy tocando, lo que estoy... la realidad de un servidor no termina aquí. ¿Me explico? No termina en esto, en esta estructura. Va más allá. Rebasa. La realidad nos rebasa. Entonces existe una realidad mental, una realidad de los pensamientos, una realidad de los sentimientos, una realidad de la voluntad que hace que un individuo quiera y realice. Es distinto. Por lo tanto, cuando habla de una imitación de la realidad, no quiere decir que reproduzca la realidad tan obvia y tan escueta
como muchas veces la vemos, su realidad rebasa al propio lugar, por lo que produce, por lo que puede beneficiar. La poética es la ciencia de los discursos. Un autor llamado Tomaszewski habla de la trama como el conjunto de acontecimientos. El argumento es la ordenación discursiva de los acontecimientos. El argumento es la fábula. El motivo, las unidades mínimas que componen la sucesión de hechos. Frases cortas, hechos cortos. Con esto tenemos una idea clara de cómo es que nosotros podemos llevar a cabo, muy particularmente con esto, una claridad, obtener una claridad sobre cómo estamos trabajando. Recuerdan ustedes que veíamos en una de las tablas, veíamos que había una tabla en la cual teníamos un análisis de cómo se lleva a cabo, por ejemplo, el espacio-tiempo del personaje. Una tabla en donde aparece el inicio, el desarrollo, la curva dramática, el clímax y el remate. Entonces, todo lo que aparentemente estamos viendo como una cuestión árida de teoría, en realidad lo estamos viendo que podemos trasladarlo a una serie de tablas muy concretas, con temas muy concretos. Esto es una curva dramática. La curva dramática es la división de la totalidad de un argumento por partes que están ordenadas en tal forma que la lleva a un clímax. Si no hay clímax en una historia, no hay curva dramática. ¿Correcto? La pregunta es si las películas que se llaman planas, o cuando decimos que una telenovela, que esas abundan, ¿verdad? Pero abundan los ejemplos en ambos casos, en que son planas, carecen de esta curva dramática. Es decir, no llegan a un punto de clímax, a un clímax de acción, ni de drama. No hay lo que se conoce como catarsis. No hay un momento en el que hay un desencadenamiento que termina con las cosas y las lleva a un final que no necesariamente tiene que ser rosa ni azul, ¿verdad? Que puede ser un final dramático o que puede ser un final de incógnita, un final que nos deje, como lo señala Humberto Eco, como un final abierto. Entonces, todo esto también nos puede ayudar a reflexionar que en nuestra propia vida nosotros tenemos una curva dramática. Y si no ha habido curvas dramáticas, qué vida tan plana, ¿eh? Podríamos decir, ha sido todo así, como que, como en terreno parejito, ¿no? Llano. No, es importante. Hay películas que solemos decir que son películas cansadas, que son películas muy cansadas o muy lentas. Y es que toda esta curva no está realmente marcada, está llevada todo a un desenlace, a un final. Como en este caso, pues si los personajes se mueren, se murió la película, o sea, se murió la historia, ¿no? En la película de Titanic. Es una película en donde el drama ocurre en el momento, la curva que se marca es en el momento en que se empieza a hundir el barco. Se marca la curva y llega al clímax en el momento en que vienen los lanzamientos al mar de gente que incluso no contaba con lancha y sabe que se arroja al agua helada y que va a morir, y sin embargo se arroja, casi en un suicidio. Ahí tenemos ya un clímax dramático con un desenlace en donde hay
todo tipo de finales. Estas películas son sumamente interesantes porque hay tantos finales de la película como personajes la manifestaron, la expresaron. No para todos terminó en una dulce historia. Entonces es un caso muy interesante en donde ocurre que hay una historia con diferentes finales en la misma historia por el número de personajes. Algo que está pasando en la narrativa contemporánea, y es que estamos teniendo un mundo narrativo un tanto solitario, por así decirlo. El término literario es solipsista, es decir, como en un encerramiento, por así decirlo, en la propia vida. Y pues más que vivir con otros, estás viviendo contigo todo el tiempo. En este documento tenemos algo importante en esta sección, y es esto. ¿Cómo se procede? Vamos a empezar. Tenemos que, primero que nada, para manejar este procesador de texto, ir a formato. De aquí vamos a página. En página vamos a ir directamente a la pestaña página y vamos a poner el valor 3.00. De aquí pasamos de la pestaña página a la pestaña encabezamiento. Y vamos a poner activar encabezamiento. De aquí pasamos a la pestaña pie de página y vamos a activar pie de página. Una vez que hayamos terminado, vamos a verificar qué página se haya conservado con los márgenes a 3 centímetros, que estemos en el formato carta. Ponemos aplicar y ponemos aceptar. Ahora vamos a formato y a párrafo. En párrafo vamos directamente en esta parte de interlineado, vamos a asegurarnos de que no esté así no, sino que esté con 1,5, que es un espacio y medio de interlineado. En la alineación no hacemos nada por el momento, porque eso lo vamos a ver posteriormente, pero verificamos que esté en justificado. En flujo de texto, aquí sí vamos a hacer algo, y es checar que estén estas casillas, que estén palomeadas, que estén cliqueadas. Es ajuste de huérfanas y ajuste de viudas. ¿Qué significa eso de huérfanas y viudas? Son las líneas que quedan solas en una hoja al final, y o las líneas que están al principio, es decir, que quedan al final de una hoja, quedan 2 líneas, y luego abajo, en la que sigue, la hoja que sigue, queda una sola línea. ¿Sí me explico? Esas son las viudas y las huérfanas. Entonces, checamos que esto no esté ocurriendo. Le ponemos aceptar, y entonces ya tenemos ajustado esta parte. Vamos a formato, verificamos que estén el interlineado a 1.5 y ya está checado, perfecto. Ahora nos vamos a la parte de arriba para poder poner el título. Necesito insertar campos y pongo ahí, elijo título y ya está. Lo elijo por medio de este control. Aquí, este control que estoy viendo acá junto a las letras, lo pongo centrado, o lo pongo a la derecha, o lo pongo a la izquierda, según yo quiera. Bueno, entonces nos vamos abajo, nos vamos a lo que sigue, y aquí igual doy clic, así como lo hice ahorita, y pongo insertar campos y anoto número de página. Igual lo centramos, el número de página.
Ahí está el número de página. Yo lo puedo centrar, lo puedo poner a la izquierda, a la derecha, etc. Ahora, ¿qué les sugiero yo? Que no empiecen a escribir con las líneas numeradas como está aquí en esta hoja. ¿Qué haría yo? Suponiendo que aquí empieza con el número 1, sería quitar todas estas líneas y empezar directamente aquí. Y aquí voy a empezar mi narración. Empiezo mi narración, inicio este cuento. Fíjense, ya escribí ahí un arranque de un cuento. Inicio este cuento en respuesta, ahí requiere una corrección, ¿verdad? Le falta una letra, a la petición de una amiga que se identifica con el personaje central. Y aquí ya no escribiría yo más, en ese párrafo. Me arranco con el cuento. ¿Y qué hago? Pongo Enter. Ahí va a estar el salto natural de punto y aparte, pero con el número de línea correspondiente. ¿Se fijan cómo no numeré todas las líneas antes? No las numeré primero y luego me pongo a escribir, sino que nada más con que me aparezca el número 1, compañero, como salió allá en el ejemplo que pusimos, sale el número 1 y empiezo a escribir. Y cuando empiezo a escribir y llego al punto final de un párrafo, para el punto y aparte, entonces doy Enter normalmente y se provoca ese salto hacia la línea, en este caso 65, y ese salto me lleva a al siguiente párrafo. Y así sigo escribiendo. Vamos a suponer aquí esta historia. Esta historia empieza en la calle de Álvaro Obregón, cuando Julio la vio entrando al instituto. Se acercó, seguro como estaba de que era coma, pero no. ¿Se dan cuenta? Ahí estoy ya jugando con la realidad. O sea, estoy hablando de alguien que se acerca. ¿Estoy dando la ubicación o no estoy dando la ubicación? La calle de Álvaro Obregón. Vamos a poner. Era Laura. Ya estoy ahí poniendo otro personaje. No, era Laura. No, coma. O sea, no era quien él pensaba. Era Laura. Ojo con la puntuación. Ahí ponemos punto. De una vez damos una herramienta para escritores. Control, flecha, me lleva a viajar por las palabras. Control, flecha a la derecha y control abajo. Control, flecha a la derecha, me lleva a viajar por las palabras. Y no tengo que estar regresando el ratón. Si yo quisiera seleccionar este texto, porque a la hora de la hora no me gustó, entonces Control Shift y tengo seleccionado todo el párrafo. Quedamos que vamos a servirnos de la informática para los escritores. Entonces, con estos controles es como yo puedo caminar mejor. Sigamos con nuestra historia, por favor. Ya estaba muy cambiada. Su aspecto ya no resultaba cuando eran más jóvenes. Bueno, punto. Pero a ver, vamos a analizar esta narración como editores. En este caso, como un servidor, como editor profesional. Esta narración aquí me está centrando todo. Fíjense lo que llevamos y me está centrando todo en el personaje de arriba. En el personaje que empieza en Julio, que empieza a ocupar toda la escena. Y me lleva a una pregunta a mí como editor. A ver, entonces, ¿a qué se refiere este autor con que la amiga del primer párrafo se identifica con Julio, su amiga? ¿Cómo estará ese asunto? Fíjense ustedes las unidades narrativas que ya llevamos ahí. Ahí ya estamos poniéndonos en contacto con una trama, porque la amiga de Julio se identifica con el personaje central.
central, no centra, central. La amiga se identifica con el personaje central. Julio es el narrador o quien cuenta esta historia. Puede ser que el personaje central sea Laura, todavía no lo sabemos. Sin embargo, el peso hasta este párrafo está recayendo sobre quién, sobre Julio, porque es a quien se está refiriendo. Aquí no nos ha dado información sobre el estado anímico de Laura. A ver, ¿por qué no buscamos un lenguaje más? Quedamos que la realidad no es como lo contamos. La realidad es una y el cómo lo contamos es otra cosa. Tratemos de liberarnos de los lugares comunes, de las fórmulas trilladas. Su aspecto ya no le resultaba tan atractivo cuando eran más jóvenes. De lejos parecía una sombra, al acercarse más bien parecía la armazón de un maniquí, y aún más cerca, un cadáver. Punto. Estamos hablando de una persona viva, pero tiene esos tres momentos de aspecto. Es como si yo me alejo de ustedes. Yo aquí tengo un aspecto. Es distinto. Caminando tengo otro. Y cuando yo me acerco a ustedes, mi aspecto es otro. La sensación que produce la presencia es diferente, cerca, que cuando se trata de una persona lejos. Ahí hay tres momentos. A ver, vamos a ver cómo jugamos con esa realidad. Su aspecto ya no le resultaba tan atractivo como cuando eran jóvenes. De lejos parecía una sombra, etcétera. Punto y aparte. ¿Por qué dije punto y aparte? Porque voy a cambiar, vamos a cambiar el sentido y voy a cambiar el enfoque narrativo. Entonces, Laura, al ver a Julio, se dan cuenta, una de las bellezas, una de las cosas maravillosas del arte es que nos permite jugar. Puede ser que estemos escribiendo una cosa muy sencilla, pero la trascendencia nace del espíritu, nace del corazón. La trascendencia real nace de la sinceridad, de un corazón noble. De ahí viene la trascendencia. Pero aquí lo interesante de la dinámica que estamos siguiendo es que estamos creando una sinergia. Al estar desarrollando una historia juntos, sí, en este momento. Y es como si nos la hubieran encargado, nos encargaron una historia. Bueno, pero ¿cuál historia? Pues la que sea, que tenga que ver con un lugar, que ahorita vamos a hablar de la colonia Roma, ¿verdad? Y a ver qué es lo que pasa en la colonia Roma y qué es lo que pasa en la calle de Álvaro Obregón, o qué tantos acontecimientos trascendentales para la vida de tantos pudieron haber pasado en la calle de Álvaro Obregón. Entonces, Laura, al ver a Julio, le resultó muy agradable a la vista. Un hombre maduro, interesante y muy diferente a la última vez que lo vio en aquella cena. Excelente. Está metiéndonos en la trama, sí, en aquella cena, punto y seguido. La confundió con de quien sabía que había estado enferma, de quién sabía que estuvo enferma. Esta es la experiencia de sentir que juegan con él. El lector, cuando percibe que un escritor está jugando con él y lo está llevando nada más de un punto a otro sin darle ninguna dirección ni ruta ni nada por el estilo, ni llevarlo a ninguna parte, a fin de cuentas, abandona el libro. Dice, esto es una tomada de pelo. Se da cuenta. Exactamente. Y ahí les hubiera quedado la lectura cortada. Excelente. A ver, por favor, sigamos. Que lo vio en aquella seña. Bueno. Ojo. El chico guapo de la clase con el que nunca pudo salir. Bueno, se dan cuenta de la trampa en la que caemos cuando empezamos una historia sin haber concebido el punto de llegada. Antes de iniciar una historia, es indispensable
antes de iniciar una historia, es indispensable haber concebido sus puntos de llegada. El punto de llegada se parecería, digamos, a lo que es el clímax, es como el clímax, que son puntos de llegada, son hacia dónde vamos a llevar la historia. Aquí no sabemos qué sigue, qué va a pasar después. No sabemos cómo contar lo que va a pasar después, porque a la hora de la hora no estamos sabiendo qué contar, porque no estamos sabiendo los puntos de llegada. Y para que tú me cuentes cómo te fue hoy en la mañana, necesitas tú estar muy bien enterada de qué pasó en la mañana, hoy, en tu mañana. Si no estás enterada de eso, o tú no estás enterada de cómo estuvo el asunto con tu personaje de tu trabajo, en qué quedó, realmente no puedes llevarla hasta ese lugar. Solamente puedo hacer que un personaje llegue hasta donde yo sepa de antemano que puede llegar. Aquí no tengo ni siquiera idea de a qué puede llegar. Me sugiere algo, lo del maniquí, lo de este personaje extraño era Laura, ya estaba muy cambiada. Su aspecto ya no le resultaba tan atractivo como cuando eran más jóvenes. De lejos parecía una sombra, al acercarse más bien parecía la armazón de un maniquí y aún más cerca un cadáver. ¿Por qué no le seguimos por ahí? Porque creo que eso tiene cierta riqueza. Esa persona tiene 3 estados por lo pronto. Tiene 3 estados. Resulta que es una persona que lejos es una sombra. Parece caminar y no caminar. Parece desplazarse simplemente. Parece flotar. Más cerca hay un cambio drástico. Es ese cambio a lo duro, a lo perfectamente rígido, como la armazón de un maniquí. Hasta falso. ¿Por qué no le seguimos por ahí? Ahí hay una vena. Es muy interesante que Julio le simpatiza a ella, ¿no? Es muy interesante. Mientras tanto, punto seguido, mientras ella pensaba, mientras ella lo recordaba, Julio se preguntaba qué era aquello que la hacía parecer lívida cuando estaba cerca y tan profundamente sombría cuando estaba lejos. Les estoy dando ahí muchas claves para que puedan desarrollar. Vamos a jugar con esto. El arte es juego, el arte es vivir. El arte es dejar que el corazón sienta alegría por jugar inteligente y organizadamente. Y no necesariamente nos tiene que haber ocurrido a nosotros. Nada de lo que está diciendo ahí, para nada, no tiene que ver. Tenemos que jugar con la realidad. Y conscientemente hacerlo. Mientras ella lo recordaba, Julio se preguntaba qué era aquello que la hacía parecer lívida cuando estaba cerca y tan profundamente sombría con acento cuando estaba lejos. Señores, pues estamos terminando esta sesión. Vimos varios aspectos, vimos ya, bueno, y en qué consiste que va a ser la informática específica de la que me voy a servir. ¿Cuál es la informática específica de la que me voy a servir como escritor? ¿Cuáles son las características? ¿Cuántas cosas son las que puedo hacer para mantener mi fichero? ¿Se acuerdan? Con tablas que son del personaje, de la acción, del desarrollo de la trama, etcétera, etcétera, etcétera.
para yo estar consultando y poder resolver todos estos problemas en el desarrollo. Y además que mi texto tenga la riqueza del lugar, información cultural, información de costumbres, todo lo que yo quiera poner ahí. Muy bien, hemos visto entonces cada uno de estos detalles. No me resta más que, ahora sí, cerrar esta sesión, dar por concluida esta sesión, diciendo lo siguiente. Hemos tenido la magnífica recepción de Telmex Hub para este taller que estamos iniciando, que está naciendo aquí. Esto es una comunidad de escritores que realmente vale la pena que continúe y que lleve a cabo un desarrollo tanto individual como social, de afecto, de amor al arte, a la literatura. Y a través de ello podemos encontrar una semilla, una serie de semillas de muchas cosas valiosas a nivel humano. ¿Por qué? Porque incluso esto podría llegar a convertirse en una fuente de información en la que cuando una compañera tenga que resolver un trabajo determinado, otro compañero se lo facilite, le ayude, le pase tips de dónde puede encontrar la información o cómo pueden investigar. Puede llevarse a cabo trabajos en equipo. En una palabra, es un principio esta actividad de unificación social, como lo es siempre el conocimiento, la cultura, y muy particularmente el arte, porque el arte nos convoca a crear juntos una realidad. Por eso me gusta tanto el tema de logotipo de Telmex Hub, donde el futuro no solo se imagina, sino se crea. Y esto vale la pena que ustedes lo vivan y lo transmitan. Si tú puedes, ayuda a otros, porque todos pueden. Entonces, adelante. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias.